Bienvenidos a este espacio de encuentros con personas que comparten desde sus conocimientos, sus ideas, sus emociones, sus pensamientos, siempre con el objetivo de ayudarnos a crecer y de compartir y de contribuir a nuestro desarrollo humano. Hoy me encuentro al lado de Anaí López. Ella es psicóloga con experiencia en psicología positiva y en educación, y también me encuentro al lado de Betty Flores, que es educadora, que ha dado su vida profesional a esta parte de la educación, pero que además en esto, pues también ha vivido con el acompañamiento del desarrollo humano con los alumnos en las escuelas y en las universidades, y además también es tanatóloga. También. Y Anaí y Betty son mamás. Y en este encuentro vamos a estar hablando de expectativas, vamos a estar platicando sobre estas expectativas que se nos coloca socialmente a las mamás, sobre todo vamos a estar platicando de las mamás que salimos a trabajar fuera de casa. Adentro de casa también hay mucho trabajo, pero vamos a platicar específicamente de las madres que salimos a trabajar fuera de casa y estas expectativas que se nos colocan, pero que también nosotros tomamos, y entonces que cuando las vamos adoptando, las vamos adquiriendo, pues ahí vamos cargando una mochilita con todas estas ideas que nos van poniendo de cómo debemos ser, ¿o no? Totalmente. Betty. Recordaremos que las expectativas son fuerzas muy grandes que nos llevan a actuar como actuamos. Las expectativas, nuestra forma en que nos educaron, nuestra propia personalidad, o sea, todo eso se conjuga. ¿Qué esperamos nosotros cuando ya somos mamás? Queremos ser las mejores mamás que hay en el mundo. Y luego van surgiendo las edades de los hijos, nuestras propias expectativas personales, como personas que buscan superarse a nivel profesional y personal, y empiezan los conflictos de decir, a ver, los dejo, no los dejo, mi desarrollo personal, y en estas épocas hasta económico, que es necesario también, y vienen los sentimientos de culpa, y vienen sentimientos de culpabilidad, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Aquí lo importante, Ale, en las expectativas es detenernos un momentito y revisar esas expectativas, no irnos así como de largo, porque le damos poco tiempo a esa reflexión de qué quiero, primero para mí como persona, porque antes de ser mamá soy un ser humano. Y de eso nos olvidamos bien fácilmente, y por eso viene luego la frustración y vienen cosas que reflejamos con los hijos. Oye, Betty, fíjate que ahorita que te estoy escuchando, obviamente todo lo que estás diciendo lo he sentido, pero también estoy pensando en la edad de tus hijos, en la edad de mis hijos y en la edad de la pequeñita de Anaí. Pero entonces, eso me hace pensar en que esto nos ha acompañado toda la vida, por muchos años. O sea, no es cuestión de las mamás de antes o las mamás de ahora. No, Ale, yo te lo digo como mamá y como educadora y como persona que he dado acompañamiento a papás durante 40 años en los cursos de peces. Porque además es experta en peces. Yo me cuestioné cuando empecé a dar los cursos, dije, ¿con qué cara me paro delante de las mamás a proponerles cosas y yo no les digo? ¿No? Y yo decía, bueno, yo estoy tranquila porque me voy todas las mañanas en horario de escuela, que es maravilloso trabajar en esos ambientes. Tengo toda la tarde con mis hijos, entonces yo ya me siento tranquila. Y las vacaciones también las tenías. Vacaciones de los hijos igual, claro. O sea, la verdad es una maravilla. Sin embargo, yo me di cuenta que sí estaba toda la tarde en mis casas, pero no con mis hijos. Estaba pendiente de que hagan la tarea, yo adelantando la comida, todo, y cuando me di cuenta que que yo no les estaba dando un tiempo de calidad, lo que llamamos tiempo especial, me di cuenta y vi cómo les ayudó a ellos el tener ese tiempo particular, a pesar de que mi creencia y mi expectativa era, yo me la paso ya toda la tarde dedicada a mis hijos. Y cuando les dije a mis hijos, les voy a dar un tiempo especial, lo voltearon a ver, no vas a contestar el teléfono, yo estaba de directora en un colegio, a tus mamás, y no les vas a contestar y no les vas a atender, pero con una cara de admiración. Yo dije, ellos saben que no estoy para ellos, que estás para las mamás. Y mi sentimiento de culpa y de mi expectativa fue, ¿qué estoy haciendo? Claro. Y empecé a trabajar en eso, pero hasta que me di cuenta. Por eso creo que es tan importante no dejar como la rutina o que el tiempo nos gane.
Pero además acabas de decir algo bien importante, Betty. O sea, es que nosotras, las mujeres que salimos a trabajar fuera de casa, nos vamos con esta culpa de no estar con ellos, pero es que a veces cuando estamos con ellos, no estamos con ellos. Ahora, tú eres una mamá muy joven, Anaí. A ti también te ha pasado esto, porque también, digo, yo si volteo hacia la generación de mi mamá, pues mi mamá estuvo en la casa, aunque, y se lo agradezco enormemente, te lo agradezco, mamá, pero aunque había estudiado una carrera profesional, decidió quedarse en casa. Eh, y yo no sé si para las mamás más jóvenes esta visión haya cambiado, porque ya a lo mejor vieron a sus mamás salir de casa a trabajar o porque nosotras mismas ya hemos decidido salir de casa. No sé qué opinas, Anaí. Sí, fíjate que justo pienso en que nosotras hemos cuestionado más cosas, como que, pero al final de cuentas el protagonista sigue siendo la expectativa, o sea, ¿cuál es la expectativa? De verdad yo tuve que ir a terapia cuando estaba embarazada porque era, dejo de trabajar o me quedo en casa. Tomar la decisión. Ajá, y era tomar la decisión desde esta conciencia de por qué lo estoy haciendo, porque luego la gente va a decir que soy una mala mamá porque me voy, o porque luego mi mamá va a pensar que porque mi mamá sí trabajó, y entonces va a pensar que yo estoy juzgando el que ella se haya ido a trabajar, y entonces yo mejor sí me quedo, o sea, era esta lucha entonces era como, al final, creo que las expectativas van a estar siempre ahí, ¿no? O sea, las expectativas no es algo que vaya a desaparecer. Creo que la clave está en que nos detengamos a entender o sea, como identificar estas expectativas claramente para decir, cuestionarlas y decir, esto realmente lo estoy haciendo desde dónde, y yo es lo que me di cuenta, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que culpa va a haber y hemos de trabajar con esa culpa, pero yo siempre he pensado, voy a hacer lo que me haga feliz y yo quiero que mi hija siempre vea a una mamá feliz. Y si yo me quedo en la casa, que es la expectativa de muchas personas, porque si te metes a redes y presencia y que no sé qué, y que estés con tus hijos. Y no, aparte ahora con las redes, ahorita que estás diciendo así lo más bonito, los alimentos más preciosamente presentados. Ajá, y entonces eso es lo que quiero. Y ahora, cuando hablamos de redes, hablamos te muestran muchas realidades. La mamá que va al gimnasio, pero es diferente a la mamá que hace sus desayunos lindos, y es diferente a la mamá que va a todas las actividades, y es diferente a la mamá que trabaja. Pero en tu mente, tú todas esas mamás las juntas en una sola mamá y dices, yo tengo que ser esa mamá. Y no, porque ninguna de ellas es esa mamá. Entonces nuevamente, ¿cuáles son esas expectativas? Y también, ¿qué congruencia tiene esa expectativa con lo que tú eres y con lo que tú quieres? No tu mamá, ni tu familia, ni tu ciudad. O sea, ¿qué de eso realmente hace clic con lo que tú eres? Y creo que ahí radica que esos 40 minutos o esas 3 horas que sí estás con tus hijos, sea una mamá que está ahí y que disfrute. Yo llego a mi casa y es mi reina, mi amor, preciosa, me la quiero comer. Y soy muy feliz. Y entonces, pero no estoy pensando en qué se espera. Pero hay que ser conciencia. Pero esa felicidad es la que le transmites a tu hija, porque tú estás realizada y porque estás consciente de que esto es para ti. Pero tú has visto, Betty, un cambio en las mamás que has acompañado desde antes. Aquí nos están trayendo una agüita para refrescarnos un poquito, pero bueno, te decía, ¿tú has visto algún cambio en las mamás que has acompañado a lo largo de la vida en este específico tema de las expectativas? Las expectativas han cambiado por las redes sociales. Sí. Fíjate que sí, las redes sociales y la sociedad, porque yo veo ahora mamás con las que a veces coincidimos en los talleres, que ellos no están trabajando, pero que se llenan de actividades también, la búsqueda de su realización personal, pero eso no se ve reflejado en la calidad del tiempo que le dan a sus hijos tampoco. No es que porque no trabajas o sí trabajas. Yo creo que tiene que ver más con ser auténtico y decir, a ver, ¿cuál es mi prioridad ahorita en esta edad de mis hijos? Porque claro que van creciendo, también, ¿no? Y en la adolescencia, ya lo que menos quieren ahora soy ellos mamá de adolescentes, sí es diferente. Ese tiempo especial es muy diferente. es muy diferente. Les tienes que pedir su agenda Casi. y meterte tú en la agenda de ellos si quieres seguir dando el tiempo especial, que sí lo deberías de dar, sí, pero diferente. Es estar ahí desde su realidad, desde sus tiempos, o sea, ajustando y quitando la expectativa de que mis hijos van a ser felices estando siempre conmigo. No es cierto. Llega un momento en que ellos ya quieren
como debe de ser en la adolescencia, empezar a vivir su independencia. Y ahí es donde los papás de adolescentes se frustran porque no, ¿cómo? Y ya no quiere salir y ya no quiere participar y no quiere comunicarse, que has hecho en los primeros años. Que también creo que hasta la creatividad debería de salirnos ahí. Digo, aquí ya me voy a meter a la plática como mamá de adolescentes, porque creo que a veces estamos esperando que respondan la típica pregunta de ¿cómo te fue? Y cuando es adolescente te va a contestar bien. A veces, sí, a veces, ajá, no, todo muy bien, estuvo padrísimo en la escuela. ¿Cómo bien? Estuvo padrísimo todo. Y yo a veces, entonces ahí es donde le metes creatividad, porque a veces digo, hasta las matemáticas estuvieron padrísimas hoy. Y ya es cuando empiezan a hablar de otra cosa. Pero creo que también a veces no tienes que hacer esa pregunta, sino encontrar efectivamente. Obviamente no te van a dar una agenda porque como adolescentes no tienen una estructura específica. Y cada uno es diferente, incluso además. O sea, cada uno, y totalmente. Yo tengo dos de la misma edad y la gente cree que son iguales y no, son súper diferentes. Y creo que ahí también radica, nuevamente quedamos en la expectativa de que te dijeron en redes sociales o leíste en un libro que cuando tú les preguntas tal cosa ellos... Y el tema con las expectativas es que es la distancia que hay entre lo que tú esperas y la realidad. Y tú vas a llegar ahí y vas a decir, oye, ¿cómo te fue? Bien. Pero que no, o vas a preguntar otra cosa. Y a lo mejor esta ocasión sí te dicen 1000 cosas y eso es lo que hace que la vida sea bonita. Cuando empiezas a no esperar y a permitir que las cosas sucedan y eso es lo que te sorprende. O cuando aprendes a escucharles de manera y de diferente. Una ideita chiquita que te dijeron un día, de eso le haces la pregunta en el otro momento, de, oye, ¿cómo va esto? Y entonces, siempre que pasó con claro, y entonces ya puedes no invadirlos encontrar. ni querer que la comunicación se dé mágicamente. Sí, claro, porque eso se va deteriorando. Pero ahora, en esto de las expectativas, también me he preguntado, o sea, tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros nos preguntamos, con lo que nosotros sentimos, pero ellos realmente, nuestros hijos, ustedes, tú que estás en la psicología, tú que has estado tan cerca de las mamás y de hijos en las escuelas, los hijos están esperando algo de nosotros. O sea, sí están esperando que seamos esa mujer perfecta que cumple con todas estas imágenes que la sociedad nos está diciendo. Yo te voy a decir algo que he reflexionado en últimos meses y que eso me ha ayudado quizá un poco. El decir, ella no sabe cómo debe ser una mamá. Y si me preguntas, yo tampoco sé, ¿verdad? Pero yo tengo mis referentes, ¿no? O mis modelos a seguir. Pero al final de cuentas, ella no espera algo en particular. Mi mamá tiene que pasar 5 horas conmigo. Que claro que dependiendo de la vida, más bien de la cotidianidad, pues ahí va a crear una expectativa. Yo sé que mi mamá llega... Ella sabe en qué momentos ya me toca jugar con ella. Ella ya sabe en qué momentos ya puede entrar al cuarto y a la oficina y gritar. O sea, porque ubica cuando mamá está trabajando y cuando no toca. O sea, ya hay expectativa. Pero al final eso lo construyes tú en esa realidad del día a día. Más no ellos como o sea, que no estés haciendo algo. Al final de cuentas va a llegar el niño y te va a preguntar, ¿por qué tú nunca vas a la escuela? ¿No? O mamá, ¿por qué tú nunca estás en las mañanas? O mamá, ¿por qué fulanita de tal la lleva un chofer, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, ellos van construyendo esa realidad, pero una expectativa como tal, no, creo que tiene que ver más con necesidades, que es el cariño, el amor, la cercanía, que etcétera. eso sí o sí lo tenemos que cumplir como mamás. Totalmente. Porque ellos no tienen las expectativas, las van construyendo en base a su realidad, y a lo mejor en lo que ven, porque estos papás siempre están aquí, porque mi mamá no, o al revés, ¿no? Porque si hay comunicación o no, es porque yo creo que mis papás sí me escuchan, Sí, ¿no? Pero si no hay comunicación, pues porque van a esperar ellos que sí exista, más en la adolescencia. Y los chiquitos desde las pequeñas experiencias, cómo reaccionamos ante el berrinche y cómo hacemos las cosas, ellos van creando sus propias expectativas, ¿no? El sencillo, el niño se tira al piso porque sabe que la mamá le va a dar la paleta o va a hacer lo que ella quiere porque con el llanto consigue lo que quiere, va construyendo. Y si la mamá, a pesar del llanto, no le da lo que quiere porque no le conviene, su expectativa es decir, a ver, no, tengo que hacer algo diferente. Entonces se va construyendo cada persona sus expectativas, sí influye pues tu propia herencia, lo que tú viviste como hijo, pero
los niños como tal las van construyendo. En esta charla que estamos teniendo y después de escucharlas a las dos y saber que las dos han salido a trabajar, también quisiera que me platicaran cómo ha sido su experiencia de trabajo, porque creo que las tres presentes en esta mesa lo hemos podido hacer para realizarnos personal y profesionalmente, pero tiene que ver con este crecimiento de nosotras mismas. Pero hay otras mujeres que lo hacen pues desde el cumplir con la economía de la casa, porque así con la necesidad, porque así tiene que ser. ¿Cómo pudieran hacerle esas mujeres para voltear un poco la culpa o liberarse más bien de la culpa porque tienen que salir? O sea, no hay de otra, pero a lo mejor dicen, en esta frustración siento que a veces es, pues ni modo, me tocó, como desde la queja. ¿Cómo lo convertimos en una elección? Darse cuenta y accionar en consecuencia de. El darse cuenta lo sabemos, mientras no nos demos cuenta, si todo el mundo te diga lo que quiera, la persona no lo va a asumir, a lo mejor te hace reflexionar, pero si tú te das cuenta que tienes que salir a trabajar, que no te gusta o que es por obligación, ¿no? ¿Y cómo le pides que llegue y tenga el buen humor para estar con el hijo? Bueno, me doy cuenta que mi hijo necesita ese tiempo. Entonces yo voy a buscar la manera de dárselo. Pero por otro lado, ¿dónde queda tu realización personal? Yo sí insisto que tienes que buscar en el trabajo, en las actividades que hagas, incluso aunque no estés trabajando, un desarrollo personal, y cada vez es más necesario, por eso se habla tanto ahora de la salud mental, de dedicar oyendo podcast si quieres, leyendo libros, acudiendo a los talleres que ya antes decían, es que no se aprende a ser papá porque no hay escuela. Sí hay talleres cada vez. Sí hay. Y sí hay libros que te ayudan. Sí. Y podcasts muy interesantes que están muy aterrizados. Entonces, el chiste es que tú te des cuenta y actúes en consecuencia. Pero si estás frustrada, enojada con la vida, porque tienes que trabajar y no te gusta, pues eso es lo que les vas a dar. Pues claro, o sea, va a haber frustración, no nada más va a haber culpa, va a haber frustración y eso personal. Te va a acabar la pila, te la va a comer y se diario, la vas a comer a claro. Pero sabes que nuevamente ahí entra el tema de expectativas. O sea, ¿por qué estás enojada? ¿Estás enojada porque no te gusta tu trabajo, por las condiciones de tu trabajo o porque tú quisieras estar en tu casa? También. Pero ese querer estar en tu casa, ¿desde dónde? Porque de verdad yo creo que si una persona está en el trabajo que le gusta, vas a poder equilibrar esa culpa. No quiero decir que te la quites, porque sí hay momentos que lo sientes, pero vas a poder balancear un poco más y decir, bueno, es que la verdad cuando estoy acá me gusta mucho y lo disfruto y me encanta ver esta versión de Anaí haciendo esto. Y entonces llega una mamá sí cansada y a lo mejor a veces estresada, pero al final es, pero ya ahora quiero estar con mi hija. Entonces yo creo que sí es una parte de, si yo quiero estar en el trabajo, es ¿por qué? ¿Desde dónde? Porque dicen que es bueno que te escuches y te autorrealices, o porque realmente creo en eso y a lo mejor más bien solo es este trabajo el que no me gusta y quisiera buscar. Eso es lo que me pasó a mí. Yo amaba lo que estaba haciendo, estaba en educación y estaba vacaciones padrísimo, horario a lo mejor no tanto, pero vacaciones de mis hijos, y yo siempre por eso quise ser psicóloga educativa. Entonces estuve ahí y entonces a la hora de ver el trabajo, en la realidad del trabajo en el que estaba, es que era un trabajo 24/7 y era una responsabilidad. Aunque era educativo. Aunque era educativo. Entonces yo dije, si quiero seguir trabajando, necesito poder equilibrar esto y balancear, porque el estrés que yo tenía en ese trabajo no me permitía llegar a mi casa y decir, mi amor, hijita chiquita. No, o sea, porque claro salías. que no, Okay. no, o sea, ya no quiero ver a nadie más. Entonces, Ay, bueno, pues es que escuchándolas y aquí tenemos a Víctor del otro lado de la mesa y en la cámara, nos hizo una pregunta que a mí me parece importante. Yo tenía preparada esta pregunta de si estas expectativas tenían que ver con lo que nos habían dicho a nosotros como mujeres de generación en generación. Y dicho es así, o sea, de una manera... Con el ejemplo. Sí, con el ejemplo con el ejemplo y como te toca muy sutilmente, porque nadie nos sentó y nos dijo, no, en este momento vas a cumplir con esto de este manual. No. Simplemente se nos fue dicho que a nosotras, las mujeres, nos tocaba esta parte del cuidado. Y entonces,
salimos a trabajar fuera de casa y regresamos a querer en ese poquito tiempo, frustradas, cansadas o realizadas, querer estar con nuestros hijos porque nos faltó estar, ¿no? Porque luego lo dejamos con temperatura, porque teníamos que ir a trabajar y nos vamos con esa culpita, porque no fuimos al festival del Día de las Madres y nos vamos con esa culpita, ¿no? Ajá, es aprendido. Y nos preguntaba Víctor, ¿y por qué los papás no sienten culpa? No sienten culpa los papás. No, Yo creo que no. y entonces ellas cumplen las expectativas con las que fueron criados, no criados, Criados de crianza. Están cumpliendo lo que les toca hacer, Sí, y es más, hasta se sienten orgullosos porque ya están haciendo más de lo que hizo su más papá. de lo que hicieron sus papás, O porque más de lo además que- pasan más tiempo, tratan de pasar más tiempo, de buscar una relación, además de cumplir con la otra obligación. O sea, también nosotros ya les estamos poniendo otras expectativas a ellos, Sí. a los Ya papás de pedimos estas hagan- claro. que no nos digan, te ayudo, no me estás No. ayudando, te toca esta parte. Sí. Ya desde ahí, yo me acuerdo que alguna vez ya lo platicamos, ¿no? Esa parte de que, ¿cómo que te ayudo? No me estás ayudando a mí, Sí. te estás haciendo lo que te Estás toca haciendo hacer. cargo. O sea, tú también saliste a trabajar tantas horas Ujú. y también cuando regresas, aquí están esperándote, no nada más me están esperando a mi mamá, te están esperando a ti, papá. Oye, me hiciste pensar en que justamente, y creo que ahí es donde muchas cosas pueden funcionar o no. Mi esposo y yo antes de casarnos, antes de tener a nuestra hija, perdón, tuvimos muchas conversaciones y creo que ahí es donde se fueron como estableciendo expectativas de cosas donde yo ya asumo que él necesita tal, y él asume que yo voy a requerir que un papá sea de esta forma, ¿no? Y entonces desde ahí también se van creando esas expectativas de cómo puedo actuar. Pero creo que pudiera haber ahí un tema de desconexión contigo. O sea, creo que ahí es donde, lo dijimos ahorita al principio, pero la expectativa muchas veces nos va a llevar a una desconexión con lo que realmente queremos o lo que realmente somos. Si no se habla y si no se lleva como a un punto más, a un puerto más seguro. Que esto que estás diciendo de hablar, creo que es algo que como si somos mamás que tenemos una pareja, tenemos que estar haciendo todo el tiempo. O sea, y no te esperes como mujer, porque también a veces estamos esperando que él tenga la iniciativa. No, o sea, de verdad, aviéntate tú a platicar, ábrete y di lo que estás sintiendo y lo que estás pasando. Y si te sientes muy abrumada, también se vale Necesito decir, ayuda. oye, no voy a hacer hoy de cenar, llegué cansadísima, a ver cómo lo hacemos entre los dos, pero sí es bien importante hablarlo. Y esto también tiene que ver con estas expectativas de la perfección. Yo el otro día estaba pensando en nosotras las mujeres como una Alicia en el País de las Maravillas persiguiendo al conejo del reloj para que Y todo nunca lo nos quepa en alcanzas. 24 horas y no nos alcanza, pero a veces no pedimos ayuda. ¿Qué tan importante para ir cerrando esta charla es la red de apoyo con esta maternidad que vivimos ahora? Sí, yo creo que es una responsabilidad de la pareja sentarse a hablar. Dicen por ahí que los hijos se educan 20 años antes de que nazcan, porque cada persona al formar la familia, yo les digo mucho a los papás, cada uno en su carril, y todos van a un proyecto en común que es la familia. Y se tienen que poner de acuerdo porque cada uno trae su propia historia, su propia educación con la que fueron creados en ese sentido del ambiente familiar. Entonces, oye, esto así me educaron a mí, a ti te educaron, ¿qué vamos a formar en nuestra familia? Y ponerse de acuerdo, como tú lo dices. Importantísimo. Sí, no, yo creo que en el tema, o sea, como para ir cerrando esto, el hecho de que podamos como congeniar en cuanto a lo que estamos necesitando, lo que estamos esperando, que como todo esto se tiene que entrelazar, ¿no? Cuando hablamos de maternidad, hay veces que incluso es tus amigas, ¿no? O sea, no nada más es tu esposo, nada más tu mamá, sino es qué esperan tus amigas y tu gente conocida, porque a veces eso se va a salir de la expectativa y entonces va a venir un juicio y entonces tú vas a tener, o sea, como que esa parte es donde también nosotros tenemos que aprender como a separarlo, y Betty, ¿te tocó a ti ver a tu mamá salir a trabajar Mi fuera mamá de trabajó casa? toda la vida. Sí, y tú cómo te sentiste, como dije, es bien importante para mí Sí. que le digan a quien está escuchando esta plática cómo se sintieron como hijas Fíjate, que su mamá salía a tenían una trabajar. sabiduría, tenían una empresa familiar de un taller de ropa, pero
todos los días, donde estuviera, a la hora que fuera, era a la hora de la comida, estamos juntos, mi mamá hacía la comida, teníamos nana, teníamos la persona que hace el aseo, pero la presencia de mi mamá en esos momentos y de mi papá en la parte proveedora, pero la comida era sagrada. Entonces creo que sí nos dejaron esa sensación de no estoy todo el día, pero estoy en los momentos que me necesites. Sí. Yo les insisto ahorita a los papás que seamos el lugar seguro para nuestros hijos, tendría que ser nuestra prioridad en el mundo. Ese lugar seguro cada vez más necesario, porque ahorita todo lo que les rodea es todo menos seguro. Sí. Pero que voltees y digas, ¿me van a regañar? Aquí. No, es mi mamá, mi papá. Sí. Tenemos que trabajar por eso. O sea, que digan, me va a salvar. Me va a salvar. Sí. Me va a regañar, pero sé que me va a responder. Y que tú le digas, a lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor te voy a llamar la atención, sí. Pero siempre, siempre soy tu lugar seguro. Eso es fundamental. Oigan, eso no es expectativa, no, eso es responsabilidad de mamá. Totalmente. Sí, yo tuve también mamá que trabajó siempre y jamás, creo que también eso me ha ayudado cuando me doy latigazos, el decir, yo siempre vi a mi mamá como una mujer fregona, que siempre pudo hacer las cosas, y que cuando no, nos lo decía. Denme chance de esto, y era como, ok, se vale descansar. Entonces creo que sí se puede, y nunca pensé, yo no veo una mamá ausente. Y creo que era ese tema, ¿no? Y hace poquito también lo mencioné con una amiga y me dice, a mí me ayudó, porque lo mismo que tú, por eso me identifiqué mucho, fue como que, dime por favor, ¿tú qué piensas ahorita? Que tuviste nani, que etcétera, y me dice, no, yo siempre fui feliz, pero porque yo sabía que el día que necesitaba a mi mamá ahí estaba. Claro. Y si estaba en la secu, mamá, traigo cólicos y no sé qué, y mi mamá iba por mí. O sea, yo sabía que mi mamá estaba ahí. Entonces no era que estuviera en el trabajo, no, era el saber que cuando la necesito ahí está. Ay, pues muchas gracias, Anaí, por compartir esto que tú sentiste con una mamá que salió a trabajar fuera de casa, y por compartirnos ahora parte de tus emociones, de tu sentir, como mamá de una bebé todavía, bueno, de una niña muy chiquita. Y gracias a ti, Betty, por compartirnos tu experiencia también personal, tus vivencias personales, pero también tu experiencia acompañando a muchas mamás y alumnos a lo largo de muchos años. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Y también quisiera decirles a ustedes que además hay un estudio de Harvard que hace poco sacaron los resultados, que las hijas de las mamás que salen a trabajar fuera de casa son más independientes, más resilientes y adquieren muchas habilidades, pero además los hijos varones de estas mujeres se van involucrando más con las tareas cotidianas, y entonces empiezan a ser más colaborativos. Así es que... Lo que vieron, ¿no? Sí, así es. Así es que bueno, pues a voltear a vernos, a tratar de liberarnos de esa culpa y hacer sostén o realizarnos de manera personal o profesional de una manera más consciente y responsable. Gracias, Anaí. Gracias, Betty. Gracias a ustedes. Nos seguimos encontrando.